Hola a todos, aquí Pastanaga, bienvenidos a un nuevo vídeo y lamento deciros que la gran mayoría de vosotros estáis invirtiendo en el mercado de las criptomonedas completamente a ciegas. No sabéis cuándo comprar y cuándo vender porque en muchas ocasiones tomáis decisiones en base a lo que dicen los demás, en vez de hacerlo por lo que vosotros mismos estáis viendo en el mercado. Y la pregunta del millón es, vale Pastanaga, ¿y cómo podemos saber cuándo comprar y cuándo vender? Pues con indicadores. A día de hoy tenemos una gran variedad de indicadores que si lo revisamos en conjunto, estos suelen tener un muy buen porcentaje de acierto. Y con simplemente dedicarle 30 minutos a la semana a ir revisando estos indicadores, ya podemos tener una idea bastante personal y en la mayoría de ocasiones también acertada de lo mejor que podemos hacer en el mercado de las criptomonedas para ganar dinero o dejar de perderlo, sin necesidad de la aprobación de otras personas. Y eso es algo que si ya tenéis eso, estáis por encima de la gran mayoría de inversores en el mercado. Seréis parte de ese porcentaje pequeño de inversores que acaban siendo realmente rentables. Así que en este vídeo no os voy a dar un indicador, sino tres que suelen prevenir subidas y caídas antes de que estas ocurran. Que al final lo más importante es adelantarnos a lo que va a hacer el mercado para poder tomar ventaja sobre ello. Dicho esto, dejo de enrollarme y ya empezamos con el primer indicador. Y ese se trata del P-Cycle Top. Un indicador que lo único que hace es dibujar dos líneas en el precio de Bitcoin. Y a simple vista podemos ver que cuando esas dos se cruzan suelen marcar techos de mercado, al igual que cuando estas dos se separan suele marcar suelos de mercado. Por ahora nunca ha fallado, pero obviamente no tiene por qué ser siempre así. Basar todas nuestras decisiones en un solo indicador desde mi punto de vista es un error, porque no existe indicador perfecto, aunque por ahora parezca que lo sea. Vamos a hacer una pequeña revisión de lo que ha ocurrido en los últimos años y cómo este indicador ha reaccionado. Nos vamos a 2012, donde Bitcoin tuvo una subida de los $5 hasta superar los 100 y pico. ¿Qué pasó? Que justamente aquí, cuando las dos líneas se cruzaron, marcó el máximo histórico y Bitcoin cayó de casi los $200 hasta los 79, una caída bastante considerable. Luego el mercado a los pocos meses empezó a subir otra vez y este llegó a los $1000. Otra vez, aquí las líneas se volvieron a cruzar. Por lo tanto, hubo una corrección que duró años. Las medias se separaron mucho y a partir de ahí el precio empezó a subir, las líneas se empezaron a juntar más hasta el punto en 2018 que llegamos a los $18.000 y las líneas obviamente se volvieron a cruzar, marcando el techo de ese mercado. Empezó la fase correctiva donde caímos hasta los $3.000, las líneas se volvieron a separar muchísimo y ahí otra vez empezamos a subir hasta que las líneas se cruzaron por allá 2021 donde marcamos el techo en los $64.000. Seguido de esto, Bitcoin cayó un 50% y sí que es cierto que luego rebotó, pero lo que vino después es el temido bear market que vivimos en 2022, hace solo 2 años. Y actualmente parece que poco a poco las líneas se están estrechando, pero aún les quedan bastante para que se van a juntar. Así que según este indicador no es momento de vender, es momento de holdear porque las líneas aún no se han juntado ni están cerca de hacer. Cuando estas dos líneas se crucen, pues teóricamente será un buen momento para vender y esperarnos a que estas se vuelvan a separar de una forma considerable. Y ahora la pregunta del millón, ¿de dónde han sacado esas líneas? Pues es bastante sencillo, son dos medias móviles, una de 111 días y otra de 350 multiplicado por 2, que es por ejemplo una media móvil de 111 días. Pues esta es la media de precios que ha tenido Bitcoin en los últimos 111 días. A partir de ese cálculo se traza la línea. Hay muchísimas medias móviles diferentes, es un indicador que se usa bastante, pero en este caso solo se utilizan dos. Y como podemos ver, por ahora no han hecho falta muchos más. Aún así, lo que ya he dicho, no hay que basarse solo en un indicador porque estos siempre pueden dejar de tener efecto. Lo ideal es tener otros y así poder identificar confluencias. Es por eso que en este vídeo no solo os voy a explicar un indicador, sino que os voy a explicar tres. Dicho esto, vamos con el segundo. Este está relacionado con las altcoins y se llama Altcoin Season Index, que traducido en español sería índice de temporada de altcoins. Básicamente, este indicador nos marca cuando el mercado está en fase de altcoins y cuando el mercado está en fase de Bitcoin. Algo que puede ser muy clave para evitar que nuestras altcoins pierdan un 80% contra Bitcoin, que es algo que mucha gente ha sufrido en estos dos últimos años. ¿Qué es lo que podemos ver actualmente? Pues que estamos en el nivel 37. ¿Qué significa esto? Pues que estamos ligeramente en una temporada de Bitcoin. Para quien no lo sepa, ¿qué es una temporada de Bitcoin? Pues una temporada en la que Bitcoin lo hace mejor que la mayoría de las altcoins. Y su contraparte, la temporada de altcoins, es cuando las altcoins lo hacen bastante mejor que Bitcoin. Es así de simple. En este caso, esta gráfica va del 0 al 100. 0 sería el nivel máximo que podría alcanzar la temporada de Bitcoin y 100 sería el nivel máximo
que se podría alcanzar como temporada de altcoin. ¿Qué podemos ver en el histórico? Pues que, por ejemplo, en los inicios de 2024 tuvimos una pequeña temporada bastante buena de las altcoins, pero tampoco duró mucho, duró unos pocos meses y luego cayó, que es lo que podemos ver aquí. Es por eso que en los últimos meses la gente que ha holdeado altcoins ha perdido bastante contra Bitcoin, porque la tendencia ha ido hacia Bitcoin. ¿Cómo identificar un alt season? Que al final es lo que a todos nos interesa. Pues volvemos al pasado y nos vamos a 2021. Aquí sería, como podemos ver, empezaba una tendencia en la que el índice de las altcoins empezó a subir hasta que llegó a niveles de casi 100, por allá los 95. Y no fue una subida que duró un mes o dos y luego cayó, no, fue una subida que duró al menos unos 6 meses. Durante ese periodo se mantuvo ahí y no tuvo grandes caídas, lo que significa que fue unos meses muy buenos para las altcoins y no hubo ningún tipo de respiro, constantemente era un buen momento de altcoins. Por lo tanto, ahí podríamos definir lo que es la verdadera alt season, que es algo que actualmente pues estamos esperando a que ocurra en los próximos meses. Esta gráfica suba, estemos un poco por aquí, que hagamos mucho dinero y ya cuando veamos que se bloquea, tener cuidado y vender nuestras posiciones antes de que vuelva a caer. Esto es un poco el croquis mental que personalmente tengo yo. ¿Cómo se ha calculado este indicador? Que también es importante saberlo. Pues básicamente tiene en cuenta cómo las mejores 50 altcoins se han comportado en los últimos 90 días. Si el 75% de estas lo ha hecho mejor que Bitcoin, se consideraría que estamos en una fase de altcoins. Si por lo contrario no ha sido así, pues sería una fase de Bitcoin. Dependiendo de lo bien o lo mal que lo hagan contra Bitcoin, el indicador sería más para arriba o más para abajo. Obviamente, dentro de esas top 50 altcoins se excluye Bitcoin, stablecoins y diferentes sintéticos y derivados. Antes de explicaros el tercer y último indicador de este vídeo, os voy a explicar en un minutito sobre mi comunidad privada. Se trata de un servidor de Discord en el que yo personalmente estoy activo todos los días hablando con los miembros, donde respondo todo tipo de dudas que vaya recibiendo. También en el propio Discord hay un canal en el que solo hablo yo, en el que voy compartiendo diariamente mis pensamientos y las operaciones que voy tomando con total transparencia. Adicionalmente hay una herramienta con más de 250 euros explicados, un diario en el que explico cómo me muevo en plataformas descentralizadas y un manual muy completo de ciberseguridad para que no perdáis vuestro dinero clicando donde no toca. Todo esto únicamente por 15 dólares al mes, que en cualquier momento puedes cancelar sin tener que pagar ninguna comisión adicional. Así que si queréis tener un trato más personal conmigo y os gustaría probarlo, os dejo el link de acceso en la descripción de este vídeo. Dicho esto, continuamos por donde íbamos. Y ya, como último indicador, os voy a enseñar el Funding Rate Heatmap, que este es el más complicado de todos, pero creo que es muy clave entenderlo porque nos da mucha información acerca del sentimiento de mercado actual. Y ya sabemos que este es muy importante para poder predecir qué es lo que ocurrirá en las próximas semanas y meses. A simple vista, como podemos ver, aquí tenemos una pequeña leyenda de colores. Morado sería un funding muy negativo y naranja sería muy positivo. Y ya lo que sería verde y azul, algo entre medio. En este dibujo podemos ver el funding rate de Bitcoin y de muchísimas altcoins. Sinceramente, yo solo me fijo en el de Bitcoin y Ethereum, porque son las que más potencial tienen de controlar el mercado. ¿Qué podemos ver aquí a simple vista? Pues que el dibujo blanco es la gráfica de Bitcoin. Así que si juntamos los colores del heatmap con la gráfica de Bitcoin, podemos ver que cuando los colores se vuelven amarillos y naranjas suelen marcar tops del mercado, o al menos fases en las que es mejor vender para luego comprar más barato. Así como dato adicional, actualmente estamos en una fase bastante verde, por lo tanto se podría decir que no está ni alto ni bajo. Estamos en una fase bastante neutra. Eso sería la explicación más básica para poder leer el indicador. Pero también quiero explicaros el motivo del por qué este indicador funciona. Así que os explicaré qué es y cómo lo podemos interpretar. Lo primero que hay que entender es que en el mercado de las criptomonedas, al igual que en el tradicional, la gente se apalanca para poder apostar más dinero del que tiene, tanto a la alza como a la baja. Y eso se hace mediante el apalancamiento. En los contratos de perpetuos, que son operaciones que teóricamente nunca caducan, la gente puede apalancarse en diferentes activos para que sus posiciones tengan más peso de lo que realmente pueden hacer con su propio dinero. Por ejemplo, yo con $1000 podría operar como si tuviera 10.000, con apalancamiento del por 10. Eso suena muy bien cuando la operación va bien, pero por otro lado, si el mercado empieza a darse la vuelta en contra de mi operación, pues podría perder mucho dinero y no solo eso, podría
podría ser liquidado, que significa perderlo todo. Es por eso que hay mucha gente que ha perdido todo su dinero operando con el apalancamiento, porque la mayoría acaba perdiendo. Esto seguramente la mayoría de vosotros ya lo sabréis, pero hay algo que quizás no sabíais, que es que la gente que mantiene operaciones de este tipo tiene que ir pagando comisiones durante el tiempo. Cuando más tiempo las tenga abiertas, pues más tendrá que ir pagando, que son los funding rates. Sin embargo, hay algo que muy pocos saben, que es que el comportamiento de los funding rate puede variar dependiendo del sentimiento de mercado y de cuánta gente hay en long y en short. Esto lo explicaré a continuación. Hay dos tipos de funding rate, los positivos y los negativos. Vamos a empezar con los positivos. Cuando los funding rates son positivos, el mercado suele estar subiendo, porque hay más dinero apostado en longs que en shorts. Es decir, que hay más gente apostando a que el mercado subirá que gente apostando a que este bajará. ¿Qué ocurre en este escenario? Pues que los funding rates empiezan a subir a medida que hay más longs y el precio sigue al alza. Cuando más alto sea el funding rate, más caro será mantener esas operaciones. Y lo que algunos no sabréis es que esas fees se pagan a la gente que está operando en contra del mercado, en este caso shorts. Cuando los funding rates son positivos, la gente que está en long paga a la gente que está en short ese mantenimiento de la operación. Por una parte suena muy bien estar en contra del mercado para poderse llevar esas comisiones, pero por otro lado, al estar operando en contra del mercado, probablemente seas liquidado, ya que el precio va en contra de lo que tienes marcado en la operación. No es algo que recomiende a nadie, solo lo hace gente que sabe muy bien lo que hace. Así que, ¿qué es lo que puede ocurrir cuando los funding rates son muy altos a causa de que el mercado no para de subir y que hay muchísimos más longs que shorts? Pues que ocurra una gran limpieza de liquidaciones, en donde el mercado por sí solo se va autorregulando. Si este se calienta mucho y la gente está demasiado apalancada por un lado, el mercado toma dirección contraria para hacer limpieza. Esto no solo ocurre en este caso, sino que también tenemos el otro escenario, que son los funding rates negativos. Cuando el mercado está cayendo, hay más shorts que longs, la gente que está en short paga a la gente que está en long y eventualmente ocurre una liquidación y el precio remonta. Entonces, ahora sabiendo esto, ¿cómo podemos interpretar el funding rate heatmap? Pues es fácil. Cuando el funding rate esté muy naranja, es decir, muy alto y positivo, puede ser una clara señal de tomar ganancias y bajar las posiciones del mercado, porque lo más probable es que el mercado eventualmente se lleve una buena caída para limpiar todos los longs que están en el mercado. De la misma forma que si el mercado está en zonas muy púrpuras y la gente se está sobreapalancando en short, puede ser un momento para empezar a comprar, ya que cuando el precio remonte seremos los primeros que podremos llevarnos unas buenas ganancias. Y aquí voy a decir lo mismo que los indicadores anteriores. El indicador está muy bien porque nos da una clara señal de sentimiento de mercado, gracias a que podemos ver si hay más dinero en longs o en shorts. Sin embargo, este no tendría que ser el único indicador que tenemos en cuenta para tomar decisiones, ya que el mercado puede estar en zonas púrpura o naranjas por más tiempo de lo que nosotros podemos planear. Y si empezamos a invertir en contra del mercado, este nos puede castigar muchísimo. Ahora os voy a dar un ejemplo de cómo podríamos utilizar los tres indicadores que os he enseñado en este vídeo. Primer indicador, P-Cycle Top. Imaginaros ahora que las dos líneas se han cruzado. Por lo tanto, eso a priori sería una posible señal de que el mercado está a punto de caer, que ya estamos llegando a esos techos. Segundo indicador, tenemos el índice de las altcoins por encima de los 90 puntos. Por lo tanto, la gente está operando de una forma mucho más agresiva porque se está centrando en altcoins con poca capitalización que en el propio Bitcoin. Clara señal de que el mercado puede hacer una limpieza en cualquier momento. Y ya como último indicador, el del funding rate heatmap nos muestra que Bitcoin está en fases muy naranjas. En resumen, el P-Cycle Indicator cruza sus líneas, el índice de las altcoins nos marca una fase de altcoins muy agresiva y el heatmap nos muestra que la gente está demasiado apalancada en long. Si juntamos esos tres indicadores y nos dan esa confluencia, ahí sí que puede ser buena idea empezar a tomar ganancias, porque no solo un indicador, sino tres que nos están validando las decisiones que vamos a tomar. Podría ponerme a explicar muchos más indicadores que también están muy bien, pero creo que sería bastante contraproducente hacerlo en un solo vídeo. Si os interesa este tipo de contenido y queréis que explique más indicadores en el futuro, dejadme en los comentarios y yo me encargaré de haceros más contenido sobre ellos. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like y darle apoyo, que ya sabéis que yo lo agradezco un montón. Dicho esto, me despido aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.